La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7:24 de la mañana continuamos conversando con el economista Luis Oliveros sobre la situación de SICAD 2 que supuestamente arranca hoy, aunque falta afinar algunos detalles. Hablábamos fuera del aire de que la masa monetaria comparada con la cantidad de dólares en existencia en las reservas internacionales da una tasa, digamos, promedio de 60 bolívares por dólar, sí, por ahí, lo cual hace que la tasa de 80 luzca también un poco distorsionada, ¿no? Exagerada. Sí, sí. ¿Qué pagan los ciudadanos en ese sobreprecio de 20 bolívares? Estás pagando riesgo país, estás pagando que no hay oferta, estás pagando que hay una gran cantidad de personas como tú que estás demandando, y los pocos que están ofertando en ese mercado hacen lo que les da la gana con el precio. Lamentablemente es así. Ok, ¿y qué hace el gobierno para evitar, qué haría el gobierno para evitar que SICAD 2 traiga una oleada brutal de gente demandando? Porque la masa monetaria está dislocada completamente, entonces puede haber mucha gente tratando de comprar. Bueno, primero controla el mercado, te dice a ti te doy, a ti no te doy. Exacto. Te lo sigue diciendo. Exactamente, ahí no hay mercado, ahí lo que hay es, sigue habiendo cierta discrecionalidad, a pesar de que me lo pinten como un mercado, hay que ver de todas maneras cómo viene hoy, pero lo que pinta es que no va a ser un mercado, va a haber discrecionalidad, yo le voy a dar a este, le voy a dar a este, le voy a dar a este, pareciera que al mejor postor es el que le doy más, lo cual es sano, ¿ok? Sí, bueno, eso es la economía. Esa es la economía, ¿ok? Y eso sí es una subasta, no lo que nos pintaron en SICAD 1, donde no era una subasta porque subasta es el precio mayor, en el SICAD 1 el precio menor es al cual yo premio. Pero ¿qué referencia tengo yo del precio del día, por ejemplo? El precio del día anterior. El precio del día anterior. Porque al final del día es que te va a decir el BCB, la tasa ponderada fue tanto. Exactamente. Yo di tantos dólares a esta tasa ponderada y ya tú tienes una tasa. ¿Qué pasa? En los primeros días va a ir la gente que necesite realmente el tema de las divisas, hay transnacionales que necesiten repatriar dividendos, empresas que necesiten urgentemente comprar artículos no prioritarios. El SICAD 2 va a tener una cosa maravillosa. ¿Qué piensas tú que va a pasar en ese sentido? Porque hay muchas empresas, grandes empresas que operan en este país, tipo telefónicas, tipo transnacionales de alimentos, que tienen una cantidad de ganancias reflejadas en sus balances que no pueden realizar, no pueden enviar a sus casas matrices, que van a sacrificar esas ganancias por, digamos, por más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, o que van a esperar a ver si algún día el gobierno reconoce eso. Pedro, tú tienes una deuda de $1 millón a 6.30 y te digo, esos $1 millón en bolívares te lo voy a pagar a 50. ¿Qué dices tú? Tú llamas a tu casa matriz te dice agárralo. Claro, aunque al final terminen siendo $200.000. Porque a lo otro es, vamos a suponer que la tasa, voy a poner un ejemplo, que la tasa comienza en 50 bolívares. ¿Tú crees que ese 50 bolívares en 6 meses está en 50 bolívares? No. Con un gobierno como el que tienes aquí, que es absolutamente irresponsable en lo fiscal, no. Exactamente. ¿Qué pasa? El SICAD 2 es una buena noticia porque supuestamente estás siguiendo el buen camino. Liberar una tasa de cambio, empezar a vender dólares más caros porque es un bien escaso que tú tienes. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes un problema fiscal importantísimo, estás gastando a lo loco para tratar de contener ciertas cosas. Claro, ahora el SICAD te resuelve parte de ese problema fiscal. ¿Por qué? Porque dejas de tener que darle auxilio a PDVSA, en teoría, porque PDVSA va a cambiar. A eso voy, pero si tú si tú sigues vendiendo una parte importante a 6.30, tienes un problema grave. Claro. PDVSA tiene que vender a tasa de cambio SICAD 2 para ser una empresa viable. Claro. ¿Cuál es el problema con PDVSA? Que PDVSA tiene 3-4 años vendiendo a tasa de cambio oficial todos sus dólares, y ahí vamos al 2010. Hasta el 2010, PDVSA fue una empresa viable y no tenía problemas de flujo de caja, o tenía otro tipo de cosas, pero no tenía tanto problemas de flujo de caja como hoy. Giordani los obliga porque acaba con las casas de bolsa porque son malas, porque se estaban llevando a las reservas internacionales, cosa que era mentira. Obliga a PDVSA a partir del 2010 a solamente vender una tasa de cambio oficial.
2.15, Porque 4.30, porque 6.30. ellos creían que eso era el control de la inflación y no una política monetaria fiscal sana. Era exactamente, y además es un desconocimiento de la economía, un odio hacia los mercados, un no saber qué es lo que está pasando en la economía, un desconocer que PDVSA necesitaba vender a una tasa de cambio diferente. PDVSA vendía el tipo de cambio de la permuta. Claro. PDVSA era el principal oferente en el tema de la permuta. En permuta, sí. Entonces, Jordania hace eso y PDVSA empieza a tener problemas. Y empieza entonces PDVSA a pedirle auxilio financiero a Banco Central. Sí. Son 240 mil millones solamente en el 2013 y eso alimenta la inflación. ¿Tienes una cifra de lo que va de año ya? ¿De cuánto le han metido en dinero inorgánico a la economía? Tú te metes en Banco Central de Venezuela y no hay ni una sola cifra de la base monetaria para este año 2014. En Venezuela el problema... O sea, ¿tú no sabes cuánto es la base monetaria del país en este momento en Bolívar? No se sabe. El Banco Central no nos dice. Increíble. Es más, el Banco Central está en deuda. El Banco Central ha tenido que haber publicado las cifras del cuarto trimestre en lo que es PIB, balanza de pago, ese conjunto de cosas, remuneraciones, no lo ha hecho. Increíble. Banco Central ha tenido que haber publicado ya la cifra de inflación y escasez, que se dice que la escasez va a estar en 30%, venimos de 28%, y la inflación va a estar por debajo de 3,3%, que fue lo que dijo Merentes, pero va a estar por encima de 1,6%, que fue el febrero del año pasado. Sí. Así que la inflación anualizada debe estar en 58%. Ya en febrero podemos hablar de 58%. En Venezuela uno de los problemas graves en economía es el tema institucional. Claro, no hay instituciones en Venezuela. Se dice que Chávez fue un serial killer de las instituciones y Maduro siguió con ese camino. Sí. Y el Banco Central fue la principal institución que asesinó. Al final es un rehén. Claro. Y el Banco Central hace e imprime dinero, hace lo que yo quiero. El Banco Central no es independiente. Además, por el camino que llevó a las hiperinflaciones en Argentina, en Brasil, etcétera, la del financiamiento a las empresas de propiedad estatal. Exactamente. Luis, ya para cerrar, porque el tiempo lamentablemente nos apremia, yo te agradezco infinitamente que hayas venido y te invito para la semana que viene que vuelvas a que hablemos cuando esto esté consolidado con más tiempo. ¿Qué perdió el país en estos 4 años porque el señor Jorge Jordani no aceptaba que hubiera un mercado libre de divisas? Mira, vamos a lo micro. Hubo empresas que quebraron, obviamente se generó muchas personas que fueron al desempleo, en personas que tuvieron graves problemas familiares, divorcios, cualquier cantidad de cosas se fueron del país porque esas personas vieron como una actividad lícita, porque ya se demostró que era lícito, que estaban haciendo, pasaron a ser prácticamente los enemigos de la patria. ¿Okay? Esas personas quedaron tocadas desde el punto de vista de cualquier punto de vista. ¿Tú te refieres a Econoinvest y demás casas de bolsa? De las casas de bolsa. O sea, la mayoría de las casas de bolsa salieron y muchos que quedaron presos, sus directivos presos. Sí, bueno, el mercado bursátil desapareció además. El mercado bursátil desapareció, el mercado de capitales de Venezuela, que ya no era mucho, prácticamente hoy es inexistente. ¿Okay? Eso vamos a lo micro. A lo macro, Venezuela, PDVSA como tal, perdió una fuente de financiamiento muy importante. Para que tengan una idea, que estamos hablando de 2010, la diferencia entre el oficial y ese tipo de cambio de permuta era menos de 3 veces. Eso estaba en 4, 2 y pico, y la otra estaba en 8, menos de 8. ¿Okay? Estaba por ahí. Cuando Jordani vio eso, dijo que la economía iba mal. Hoy la diferencia entre el oficial y el paralelo es 12, 13 veces, y el SIDME 1 con respecto al otro es 7 veces. Venezuela tuvo una fuga de capitales sumamente importante, una fuga de capitales a 4.30. Por cierto, todo eso, Luis, se hizo con el objetivo de frenar la inflación. Se decía que la causa de la inflación era la gran brecha entre el dólar oficial y el dólar CADIV. Y tratar de tener las reservas internacionales. Sí. Y hoy las reservas internacionales están en niveles de 20 mil millones o menos y las operativas de 1.500. Niveles prácticamente en el rojo, en mínimo. No, estamos en el tanque de reserva. Pues. En el tanque de reserva. Venezuela perdió oportunidades muy importantes. Hoy tenemos una crisis cambiaria como nunca en nuestra historia y tenemos 3 años seguidos con precios de petróleo a niveles de $100. Algo realmente increíble. Y una crisis de abastecimiento brutal. Abastecimiento brutal, inflación que no habíamos visto en años. Y todo hace indicar que este va a ser un año de recesión, un año recesivo, un año de una inflación parecida a la del año pasado. Vamos a tener un abastecimiento que muy difícilmente en el corto plazo pueda ser mejorado, porque a pesar de que el CICAD 2 pueda ser un éxito, el tema del abastecimiento no va a ser totalmente mejorado. Sí, bueno, pero probablemente sea un paliativo, digamos, a 3-4 meses plazo puedas ver un cambio en el abastecimiento. Pero el CICAD 2 te va a mejorar el tema de los bienes no prioritarios al comienzo. O sea, tú vas a ver salmón, vas a ver cosas importadas. El tema de la harina pan, del aceite, del azúcar, no lo vas a ver tan rápido otra vez en los anaqueles, porque esto está enfocado primero que nada hacia allá. Sí, porque además sigue habiendo la disyuntiva del gobierno que no decide... Precios controlados. Entre la línea dura de la ley de precios justos y la línea blanda, aún con todas sus restricciones del CICAD 2. Que también tiene otro tema, los precios justos con este tema del CICAD 2 representa todo un problema. Sí, bueno, probablemente lo que haga el gobierno sea olvidarse. Hacerse loco, claro que bueno,
Luis Olivero. Pedro. Mil gracias, muy Gracias. didáctica su explicación. Ya le digo, la semana que viene, si puede, a final de la semana, véngase Seguro, y vemos seguro. cómo nos fue el mercado, cómo nos fue en el mercado del CICAD 2. 7:33 minutos de la mañana, vamos a hacer una breve pausa enseguida. Recta final de Este Día Promete. Oye.